Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care y te doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast sin azúcar agregada porque vamos a hablar de qué es lo que sucede con los pacientes que están revirtiendo la diabetes, bajan mucho su glucosa, bajan de peso, bajan la presión arterial, pero llegan a un punto en el cual se estancan y algunos de ellos inclusive pueden volver a notar que sube su valor de glucosa, suben de peso, sube su presión alta a pesar de seguir con el tratamiento, a pesar de seguir con una dieta baja en carbohidratos y los ayunos intermitentes. Primero que nada te voy a platicar de dos casos. Uno es un señor aproximadamente de 50 años de edad que inició su proceso de revertir la diabetes hace como 9 meses aproximadamente. Este paciente se sabe con diabetes desde hace 10 años, toma medicamento, metformina y toma medicamento para la presión arterial. Su glucosa había estado entre 160, 180 y por eso viene pues con un servidor para ver cómo puede revertir este problema. El paciente decidido inició una dieta baja en carbohidratos y agregó los ayunos intermitentes a su estilo de vida. Actualmente lo sigue haciendo 3 veces por semana, 3 ayunos de 18 horas. Y sí, le funcionó muy bien los primeros 6 meses. Bajó su azúcar 95, 99 más o menos, le quitamos la metformina, bajó de peso alrededor de 10 kilos, su presión arterial que había estado alta 140, 150, la bajó hasta 100, entre 100 y 110, inclusive el medicamento para la presión arterial le bajamos la dosis, yo le propuse suspenderlo, pero él decidió pues continuar con una dosis baja por un tiempo más, bajó mucho, su glucosilada bajó hasta 5.8%, sin embargo, hace 2 meses notó que empezó a subir de peso, de hecho subió 7 kilos más a como estaba, su presión arterial de estar entre 100 a 110 subió nuevamente a 130 a 140 y su azúcar en ayuno 120, 130, ya no en 90 como estaba antes. Y la duda de este paciente es ¿por qué? Si estoy haciendo lo mismo, una dieta baja en carbohidratos, el ayuno, mis vitaminas, salgo a caminar, todo eso, bajé mucho, pero ahora eso mismo me está haciendo que suba. ¿Por qué? Y de eso te voy a hablar en este episodio. Y el otro caso es una paciente mujer femenino, alrededor de 40 años. A ella le diagnosticaron diabetes hace un año aproximadamente, con una hemoglobina glucosilada de 11% y su médico tratante le indicó un medicamento que se llama glipizida para bajar su control de azúcar. Esta paciente no conforme pues con esta forma de tratar la diabetes, de darte medicamento de por vida y que es una enfermedad en la cual incurable y no hay nada que hacer, buscó otras opciones por su cuenta y encontró que una dieta baja en carbohidratos le podría servir. Actualmente eso es lo que sigue haciendo e incluso incluyó el ayuno intermitente también a su estilo de vida. Actualmente esta paciente come únicamente 2 veces al día y eso lo asegura unos ayunos bastante prolongados. Con este esquema, aparte de actividad física, ¿no? Con este esquema, esta paciente bajó su hemoglobina glucosilada de 11% a 5.9%, bajó 30 libras de peso, que en kilos vienen siendo más o menos 13 kilos, y su médico tratante pues le decía que el medicamento era de por vida, que no podía dejarlo. Sin embargo, esta paciente por su cuenta decidió suspenderlo, ¿no? Tiene 4 meses que dejó la medicina. Y sí, su peso, como te comento, bajó mucho. Su azúcar bajó mucho. De hecho, con este valor de glucosilada 5.9, ya no está en rangos de diabetes, está en rangos de prediabetes. Y en el proceso de revertir la diabetes se encuentra una remisión parcial. Remisión parcial es cuando tu glucosa está en rangos de prediabetes sin tomar medicamentos, cuando previamente habías estado mucho más alto, ¿no? Sin embargo, esta paciente dice, aún tengo sobrepeso, aún mi azúcar pues está en prediabetes, no estoy en rangos normales, eh, sigo haciendo lo mismo, pero ya estoy estancada. Sí bajé mucho, pero estoy estancada y todavía me falta llegar al punto óptimo, al punto que yo quisiera, pero ya no sé qué hacer, porque ya agoté todas mis opciones.
Dieta baja en carbohidratos, el ayuno intermitente, hago mucho ejercicio, pero ya mi cuerpo ya no da más. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el cuerpo se estanca? Muy sencillo, el cuerpo está continuamente adaptándose a todo nuestro entorno. Se adapta a nuestros alimentos, se adapta a nuestro trabajo, al clima, se adapta a todo lo que estemos haciendo, a cómo dormimos, a cuánto ejercicio hacemos. ¿A qué me refiero con esto? Que al momento de que los pacientes deciden revertir la diabetes, cambian su dieta a baja en carbohidratos, su cuerpo responde y se adapta. Es una adaptación a la grasa. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo va a obtener energía a partir de la grasa, porque ya no estás metiendo carbohidratos y eso hace que tu cuerpo consuma esos excesos que tienes, sobre todo la grasa visceral que es alrededor del abdomen y alrededor de los órganos internos. Pero después de cierto tiempo, como tú cambiaste tu dieta y cambiaste el número de comidas, pues el cuerpo lo resiente y lógicamente tu azúcar baja un montón, tu presión arterial baja, tu peso baja, pero al cabo de cierto tiempo, tu cuerpo va a quemar la energía que tú le estés llevando. Se empieza a adaptar hasta que llegues a un punto de equilibrio. En un principio, tú bajas mucho esto y tu cuerpo lo resiente, pero ¿qué hace tu cuerpo? Baja para empatarlo. Esto es un mecanismo de compensación. Estás así. Entonces, por eso es que estos pacientes se estancan y algunos inclusive, porque si el cuerpo baja mucho más su metabolismo y tú sigues con tu mismo esquema, con tu mismo tratamiento, pues la diferencia entre esto, entre lo que tú estás haciendo y la compensación de tu cuerpo, es lo que hace esta diferencia, que que tu azúcar vuelva a subir, que tu peso vuelva a subir y que tu presión arterial vuelva a subir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo. Tienes que modificar nuevamente tu tratamiento. Tienes que intensificarlo un poco más si no has logrado tus objetivos deseados. Si el objetivo es dejar de usar insulina y ya la pudiste dejar y te quieres mantener ahí y estás bien controlado ahí, adelante. Cada quien tiene que establecer sus metas, pero si eres una persona que estás buscando llegar a tu peso ideal, a tu presión arterial ideal, a tu azúcar ideal y no necesitar de ningún medicamento ni insulina, entonces tienes que dar el siguiente paso. Y esto es intensificar un poco más tu tratamiento. El cuerpo está continuamente cambiando. El metabolismo no es estático, no es rígido, es flexible. El metabolismo va así. Sube, a veces tenemos el metabolismo un poco más acelerado, a veces baja, a veces sube, a veces se mantiene tantito estable, pero siempre está así. Cambia con un montón de cosas, cambia con el clima, cambia con las temporadas, cambia con tu trabajo, con tus rutinas, con algún cambio en tu estilo de vida, cambia con quién te juntas, cambia con la actividad de ejercicio que estás haciendo, cómo estás durmiendo, con tu estrés, cambia con un montón de cosas. Y si tu metabolismo cambia, es cambiante, tu tratamiento también debe de ir a la par de tu metabolismo. Es algo así como ir surfeando las olas de tu metabolismo, surfeando tu entorno, adaptando tu tratamiento de acuerdo a tu metabolismo. Esto es difícil, honestamente. Es difícil, pero volviendo al punto, ¿por qué te estancas si sigues haciendo lo mismo? Y porque inclusive tu azúcar puede subir un poquito más si sigues haciendo lo mismo. Es por esto, porque tu cuerpo se ha adaptado, bajó su metabolismo para empatar a lo que tú estás haciendo. ¿Qué hay que hacer? Intensificar tu tratamiento. ¿Qué es lo que podrías intensificar? Número uno, a lo mejor tu dieta. A lo mejor tu dieta hay que reducir un poco más los carbohidratos. Hay que ver qué es lo que estás comiendo. Probablemente. Número dos, ayunos más largos. Si eres una de esas personas que come 3 veces al día, a lo mejor lo que tienes que hacer es de vez en cuando comer únicamente 2 veces al día. Comer en la mañana y comer en la noche.
Si comes 2 veces al día, entonces lo que tendrías que hacer es saltarte una comida de esas al día para que comas una vez al día, es decir, hacer ayunos más largos. Si tu ayuno es de 16 horas, hazlo de 18 de 20. Si tu ayuno es de 18 o 20 horas, hazlo más largo, 24 o 26, poco a poco. Tienes que intensificarlo más. ¿Qué otra cosa podría estar pasando? Que no estés trabajando tu aspecto emocional. Si padeces de estrés, ansiedad, por ejemplo, esto hace que una hormona que se llama cortisol se eleve en el cuerpo y esto hace a su vez que subas de peso, que suba tu azúcar y suba la presión arterial. El trabajo del aspecto emocional es muy importante. La mayoría de los pacientes que les pregunto, ¿tienen estrés? La mayoría dicen que no. Cuando yo me pregunto a mí mismo, ¿tengo estrés? Obviamente mi respuesta es no, negación. Pero pongan atención, al menos te platico lo que yo percibo en mi cuerpo. Yo sé que padezco de estrés o ansiedad cuando todos los días que me despierto me duele aquí. Me duele aquí y esto es porque duermo muy apretado, pero por el estrés. Y así es mi cuerpo, así es como mi cuerpo lo manifiesta. Son las primeras señas de que tengo estrés. Cada quien es distinto. Haz un análisis de tu cuerpo, de cómo te sientes, de cómo estás ahorita. Puede ser que tengas estrés o ansiedad, es completamente normal. Vivimos en un mundo extremadamente acelerado y estas condiciones son muy frecuentes. Además, el estrés es algo pasajero en la mayoría de las personas. Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Presta atención. A lo mejor te falta trabajar esta parte y te está elevando el cortisol y por eso tu azúcar está subiendo, tu presión arterial y tu sueño. ¿Qué otra cosa podría estar pasando? La calidad del sueño. A lo mejor no estás durmiendo las horas que tu cuerpo necesita, o bien a lo mejor sí duermes el tiempo que tu cuerpo necesita, pero no es un sueño de calidad. Checa cómo te sientes. Probablemente necesitas mejorar la calidad del sueño y para esto te aconsejo que busques higiene del sueño o rutina del sueño para que mejores la calidad del sueño. ¿Qué otra cosa podría estar pasando? Descartar otro problema hormonal. A lo mejor también padeces de la tiroides, sobre todo en el género femenino, o tienes otra situación que te está complicando el azúcar y no es por tu dieta, no es por el ayuno, no es por la diabetes, sino por otra condición. O bien tengas una deficiencia de vitaminas, esto es de oligoelementos. Lo más común es la deficiencia de vitamina D. De dedo. Es sumamente frecuente y al corregir con suplementos o con la dieta, incrementando el aporte de lácteos, corrigiendo la vitamina D, de dedo, tu azúcar disminuye porque tu cuerpo va a funcionar mucho mejor. Así que, en conclusión, si tú bajaste mucho de azúcar, bajaste de peso, bajaste de presión arterial, te estancaste o inclusive subiste un poquito, es por esto, porque tu cuerpo ya llegó a un punto de equilibrio y lo que tienes que hacer es intensificar un poco más el tratamiento. Checa qué más puedes hacer en tu alimentación para que sea mejor. Trata de hacer los ayunos un poquito más prolongados. Trabaja tu aspecto emocional, mejora la calidad del sueño, descartar otro problema hormonal mediante análisis y una valoración médica y a lo mejor te falta vitaminas o oligoelementos. Yo soy el Dr. Cota, médico de Sugar Care. Espero que te haya gustado este episodio, comparte esta información y te espero en el próximo video.